Son 4 charlas las que vamos a dar y hoy vamos a empezar un poquito analizando cómo está la situación en el mundo y si podemos soñar con esa ansiada erradicación que todos conocemos. Bien, en primer lugar, creo que todos conocen, pero no viene mal, recordar una serie de conceptos básicos, como por ejemplo, de dónde viene esta palabra que ocupa la gran mayoría de nuestra práctica asistencial diaria, ¿no? La tuberculosis, que deriva de 2 grandes palabras, que sería del latín tuberculum, que significa pequeña protuberancia, nódulo o tumor, y lleva el sufijo osis, que es un sufijo griego que denota enfermedad. Entonces, una enfermedad que produce tumores o protuberancias. Desde el siglo XIII se le conoce como tisis. Tisis es una palabra que significa en griego, realmente significa tos, pero una tos que te acababa consumiendo. Y se llama por primera vez tuberculosis en el año 1839 por Schonlein. Lo que no queda duda es que la tuberculosis es muy probablemente la enfermedad más antigua que afecta a la especie humana y la que más daño le ha causado si contabilizamos este daño, tanto en número de enfermos como de muertos, ¿de acuerdo? Y eso a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, una enfermedad que ha causado tanto daño ha tenido un sueño en la especie humana, que es erradicarla. Esto es un sueño, como yo digo, legítimo de la especie humana, que lamentablemente es muy antiguo y aún hoy, si no aplicamos todas las estrategias que conocemos y de las cuales vamos a revisar a lo largo de estas 4 conferencias, estaría muy lejos de hacerse realidad. Datos de su antigüedad tenemos en todas las culturas. En todas las culturas, tanto orientales como occidentales, se habla de una enfermedad que mataba consumiendo a las personas, que los griegos empezaron a llamarle tisis, ¿no? Saben ustedes que hemoptisis es una tos que produce sangre. Tisis es, como he dicho antes, una enfermedad que mataba a los pacientes tosiendo y consumiéndose, ¿no? Pero ya fíjense lo que dijo Hipócrates hace unos 2500 años, en el 460 a.C. La tisis es la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos. Pero podríamos decir, bueno, pero esto era hace 2500 años, esto lo decía Hipócrates, no tiene nada que ver con lo que vemos ahora. Bueno, la auténtica realidad es que su carácter histórico nadie se lo quita, porque es probablemente el agente infeccioso que ha causado mayor número de muertes en la historia de la humanidad, pero su carácter histórico es aún una realidad. No se olviden que salvo los años 2020, 2021 y 2022, donde la mortalidad por tuberculosis fue tan solo superada por el SARS-CoV-2, por COVID-19, no se olviden que en los últimos 20 años, con diferencia, ha seguido siendo la enfermedad infecciosa que más ha matado en el mundo, mucho más que el VIH o que el VIH y demás agentes infecciosos. Y aún no sabemos las cifras, pero estoy casi seguro que ya en el año 2023 nuevamente tuberculosis va a superar a COVID-19 en su mortalidad. Una mortalidad que todos padecemos, pero que nos haría preguntarnos esto que yo los pongo aquí, ¿de dónde viene esta enfermedad? Yo hace muchos años, hace ya varias décadas, cuando empecé a trabajar en tuberculosis, también me la hacía y recuerdo como los tisiólogos, saben que tisiólogos eran los que ahora son neumólogos realmente, las personas que se dedicaban a estudiar la tuberculosis, recuerdo como los tisiólogos viejos de mi país decían siempre, no te preocupes, la tuberculosis es tan antigua como la propia humanidad. Pero yo me preguntaba, ¿realmente si estudiamos la evolución de la humanidad, cuando ya teníamos el Homo erectus, cuando el hombre o el primate o el simio empezó a ponerse de pie hace 1 millón de años, ya teníamos tuberculosis? Cuando vinieron los neandertalis, Cromañón, primeras civilizaciones, ya había tuberculosis. Realmente cuesta trabajo pensarlo. Pues bien, hace como vamos a ver ahora, unos 15 años, se publicó un trabajo donde se analizaba las mutaciones que podían tener las diferentes bacterias y el tiempo que podrían hacerla. Y se estimó que ancestros de Mycobacterium tuberculosis, no el Mycobacterium tuberculosis que tenemos ahora mismo, podían llevar conviviendo con la especie humana más de 3 millones de años. Esta es la publicación que yo les digo, que salió en el año 2005, ¿no? Donde se podía ver lo que yo les he comentado y así estimar que ancestros de Mycobacterium tuberculosis podían llevar con la especie humana más de 3 millones de años. 3 millones de años, ¿saben lo que es? Miren, ¿saben quién es esta? Esta es Lucy. Lucy, imagino que muchos lo saben, pero si no, es teóricamente el homínido más antiguo conocido en el mundo, ¿de acuerdo? Que se descubrió en Etiopía y que por lo tanto está en el Museo de Addis Abeba. Este es el homínido más antiguo. ¿Saben qué antigüedad se le estima a Lucy? 3 millones de años. Luego probablemente ya Lucy y los homínidos más antiguos venían con algún tipo de micobacterias, porque lo que sí que se sabe es que
Esto evoluciona en el actual, el Mycobacterium tuberculosis moderno, entre comillas, viene de otras micobacterias donde han ido evolucionando dentro del propio género. Pero que el actual que tenemos ahora mismo tiene alrededor de 20.000 años, que tampoco son pocos. Y todo empieza probablemente porque la especie Mycobacteria empieza con su hábitat, su lugar donde vivía, tanto en el agua como en la tierra, ampliamente difundido, donde están ahora las micobacterias ambientales. Y que en un momento determinado, por presión selectiva natural, las glaciaciones, algunas condiciones metabólicas, muy adversas del tiempo, ¿de acuerdo?, de que le rodeaba, pudo hacer que dieran un salto y pasaran a tener su reservorio en animales y que después acabaran mudando hacia el hombre. Entonces apareció el llamado Mycobacterium archaicum, que estuvo en el periodo neolítico, que era un microorganismo libre, que dio origen a los modernos Mycobacterium. Hay dudas sobre cuál de los que forman el complejo Mycobacterium tuberculosis es el más antiguo. Hay mucha gente que piensa en Mycobacterium bovis, que es la más antigua de las especies y que fue cuando las micobacterias ambientales saltaron a los animales de sangre caliente. Y que después, al domesticar a los animales de sangre caliente por parte del hombre, hubo un salto de Mycobacterium bovis al que sería el mismo Mycobacterium tuberculosis, ¿de acuerdo? Bien, eso sería un poquito su origen, pero lo que sí que sabemos es que la tuberculosis ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad y de toda la historia del desarrollo de la medicina. Miren ustedes, mirando, como por ejemplo, pues siempre nos fijamos en los egipcios, ¿no?, que probablemente es una cultura ya bastante desarrollada, de hace más de 2.000, 3.000, 4.000 años. Miren ustedes que se estima o se piensa que Amenofis IV o Akenatón y su esposa Nefertitis, que eran un emperador y su mujer, Nefertiti significa en egipcio la huella que vino de más allá, ¿no?, murieron en el año 1360 a.C. de tuberculosis. Y lo que ven aquí a la izquierda, que lo están viendo aquí, es el papiro de Ebers, donde es un documento egipcio que si ustedes lo leen detenidamente, bueno, es una broma, pueden ver que está describiendo claramente un cuadro de tuberculosis. En este papiro de Ebers, que como digo es un documento médico egipcio del año 1550 a.C., se describe una consunción pulmonar asociada a adenopatías cervicales, o sea, que prácticamente era una tuberculosis. Podría ser la primera descripción del cuadro clínico de la tuberculosis pulmonar. Y así en todas las culturas. ¿Qué pasó con las sociedades primitivas de América? Pues bien, se sabe que en la cultura de Paracas, del año 750 a.C. al 100 después de Cristo, en América del Sur ya se encuentran las primeras evidencias de la enfermedad. Hay una momia que todos conocemos y que yo muestro a veces en mis cursos, de un niño inca del año 700 después de Cristo, donde se pudieron aislar muertas del bacilo tuberculoso. Y también hay varios estudios sobre esqueletos en California, en Nazca, en Perú, en Arizona, en Colombia, como veremos ahora, que confirman la enfermedad por todo el continente. Y le pongo ahí en rojo un poquito, nada más que para recordar que la tuberculosis ya existía antes de la llegada de los españoles. Porque con frecuencia los españoles nos culpan de muchos de los males que le pasan a América Latina y no andan desencaminados, no creo que me quiero disculpar. Pero realmente la tuberculosis estaba antes de que llegaran los españoles. Lo que sí que es cierto es que probablemente la gran epidemia o la onda epidémica que aún sufre todas las Américas de tuberculosis sí que tuvieron que ver mucho los europeos, a su cabeza los españoles y los portugueses, ¿de acuerdo?, cuando empezaron a hacinar a las poblaciones para explotar a las poblaciones indígenas, y entonces los casos aislados que podía haber llegaron a entrar en condiciones de mucha transmisión por hacinamiento y también por debilitar las condiciones naturales de estas poblaciones que acababan viviendo. Pero ya estaba ahí la tuberculosis. Esta es una publicación de Hugo Sotomayor, Javier Budos y mi buena amiga Magnolia Arangos, donde se demuestra que había en una sociedad prehispánica guanche, había una momia, ¿de acuerdo?, que tenía presencia de tuberculosis vertebral, donde se hallaron genes con fracciones del ribosoma de Mycobacterium tuberculosis. Luego esto demuestra, como he dicho antes, la existencia de la tuberculosis también en la Colombia prehispánica. ¿Qué ocurrió en la Edad Media? La tuberculosis fue endémica. ¿Por qué? Porque sabemos todos que se asocia a las situaciones de extrema pobreza y en los círculos sociales de las grandes ciudades. Y cuando en la Edad Media se empiezan las poblaciones a agrupar, es cuando se producen estas condiciones que favorecen tantísimo la transmisión y el que se padezca la enfermedad. En aquella época claramente era incurable,
pero empezaba como siempre. Siempre que hay un mal en alguna sociedad, se le empieza a identificar con Dios, con la religión, con el demonio. Y aquí ocurría lo mismo. Aquí se identificó con el pecado, con el mal, con los demonios y con un castigo. Por lo tanto, la ayuda celestial era muy importante, de tal manera que si durante mucho tiempo esto se pensó y había peregrinajes a los santuarios donde teóricamente se había aparecido la Virgen para que se les curara. Era todo simplemente, no sé, vulgaridad en el pensamiento y empirismo en todo lo que hacía. Y como ejemplo, pues me gusta siempre mostrar, como hubo un momento determinado, que algunos reyes en la Edad Media, sobre todo, por ejemplo, Felipe el Hermoso, Enrique IV de Francia, Roberto II el Piadoso, todas esas palabras que ustedes ven se las ponían ellos, porque de hermoso no tienen nada. Mira el de la derecha. Roberto II de piadoso no tenía nada. O sea, al contrario, era una persona desalmada por completo. Pero bueno, se ponían estos nombres y además se acababan poniendo incluso propiedades medio divinas, como por ejemplo que ellos tocando en la frente con el dedo podían curar la tuberculosis. Con aquello que pongo ahí, el rey te toca, Dios te curo. De tal manera, y sobre todo para los pacientes que tenían escrófula. Pero saben ustedes que la tuberculosis ganglionar del cuello, la escrófula, con frecuencia tiene una evolución natural, espontánea, que suele ser bastante benigna. Pero incluso se le llegó a llamar, por ejemplo, el mal del rey en Francia, porque lo acababan curando los reyes. Era el desconocimiento que se tenía absoluto sobre la enfermedad. Luego, ¿qué ocurre? Llega en el siglo XVII, estoy dando avances un poquito rápidos, y durante casi 200 años, ¿qué es lo que ocurre? Que aumenta la población en las ciudades, se hacina mucho, grandes bolsas de pobreza, por lo tanto, la transmisión se hace interhumana, se transmiten entre todos ellos y aparece lo que se denominó la Gran Peste Blanca, que desarrolló gracias a la creación, como he dicho, de las populosas ciudades y de la extensa pobreza. De tal manera que la enfermedad se acabó diseminando por toda la Europa occidental, estamos hablando del año 1650, 1700, ¿de acuerdo? Y en esa situación fue tan importante y pilló a una población tan desprotegida en cuanto a inmunidad innata que acabó muriendo mucha gente, de tal manera que se estimaba que el 25% de todas las muertes en aquella época eran por tuberculosis, llegando a ser en el año 1650 la principal causa de mortalidad en el mundo. Fue avanzándose y fíjense ustedes si seguía teniendo importancia que en el año 1882, cuando Robert Koch, en su Academia de las Ciencias de Berlín, da aquel discurso donde demuestra que la tuberculosis se transmite por una bacteria que tenía forma de bastón curvado, que le llamó entonces bacilo de la tuberculosis, ¿de acuerdo? Él acabó diciendo esto que pongo aquí. Si el número de víctimas que cobra una enfermedad fuera la media de su significancia, entonces todas las enfermedades, incluyendo las más temidas, tales como la peste bubónica y el cólera asiático, deberían colocarse muy por debajo de la tuberculosis. O sea, volvíamos a lo mismo, la enfermedad que más mata, ¿de acuerdo? Y de esta manera llegamos a lo que les he comentado antes, como aún en la actualidad, esto no es historia, sigue siendo la enfermedad que más mata. Y esto lo podemos ver claramente por todo lo que ha ido evolucionándose. De tal manera que en este repaso de la tuberculosis a través de la historia tenemos que concluir cómo la tuberculosis ha sido la enfermedad que más muertos le ha causado a la especie humana a lo largo de toda su historia. Y por eso ha sido motivo de estudio en todas las épocas y culturas. Un estudio además profundo, ¿no? A pesar de las limitaciones que había entonces. Y cómo a pesar de la lentitud histórica que hemos visto antes en conseguir conocimiento sobre esta enfermedad, los avances que se han conseguido en las últimas décadas han hecho que todos los casos de tuberculosis sean curables, ¿de acuerdo? Incluso aquellos que tienen tuberculosis con patrones extensos de resistencia, que eso lo veremos en la cuarta charla que demos en el cuarto trimestre. Sin embargo, sabemos que aún queda un camino importante por recorrer para conseguir la ansiada erradicación de esta devastadora enfermedad, pero sobre todo no solo por los conocimientos médicos que tengamos, que deberían ser mejores, sino por los conocimientos condicionantes sociales. ¿De acuerdo? Esto lo analizaremos después a lo largo de esta charla. Y bueno, como ejemplo están los últimos datos que ha aportado la Organización Mundial de la Salud, los aportó a finales del año pasado, del año 2023, y saben ustedes que siempre la Organización Mundial de la Salud, cuando da unos datos, los da sobre el año anterior, porque tiene que estar muchos meses consolidando que los datos que le aportan a nivel mundial sean los correctos. Y esto es lo que a finales del 2023 se estimaba que pasaba en el mundo en el año 2022. Seguían el tope del número de casos de tuberculosis, 10,6 millones, lo que supone, como veremos después, una tasa, 10,6 millones de casos estimados, no de casos notificados, que no es lo mismo, lo que supone un 133 por 100.000, de los cuales un 12%
fueron en niños, un 33% en mujeres y un 55% en hombres. Y como vamos a ver ahora, están viendo ustedes que ha habido un aumento. En el año 2020 eran 10 millones y en el año 2021 eran 10,3 millones. O sea, los casos han ido aumentando, como todos ustedes saben, en los últimos 2-3 años, fundamentalmente por el impacto que tuvo COVID, sobre todo en lo que sería la ejecución de los programas en los diferentes centros de atención sanitaria, ¿de acuerdo? Sin embargo, la mortalidad, aunque sigue siendo muy elevada, bajó con respecto al año 2020 y se ha situado en 1.300.000 casos. Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? La tuberculosis asociada al VIH, 710.000, y algo muy importante que también analizaremos a lo largo de estas charlas, y es cómo sigue siendo una auténtica preocupación lo que ocurre con la tuberculosis con resistencia a la rifampicina, que saben ustedes, la TBRR que desaparece ahí, que es el fármaco más importante que aún tenemos para luchar con la tuberculosis. O también MDR, saben ustedes que la multidrogoresistencia se llama cuando hay resistencia al menos a isoniazida y a rifampicina. Como están viendo ustedes aquí, la tuberculosis RR-MDR es una preocupación de la que ahora analizaremos, de la que nos hemos beneficiado en el mundo de la tuberculosis. Yo, como digo muchas veces, soy del Atlético de Madrid, que por cierto hoy juega Champions, y esperemos que gane. Por lo tanto, los que somos del Atlético de Madrid somos sufridores y por lo tanto tenemos que ser optimistas por naturaleza. Y como digo, en este mala noticia que es la tuberculosis con resistencia a la rifampicina, hay que sacar la buena noticia que vamos a analizar después. Esto es lo que ha ocurrido o lo que sigue ocurriendo en el mundo. Miren ustedes, la tuberculosis sigue siendo la causa número 13 de mortalidad en el mundo. Pero si solo juzgamos la tuberculosis y a la tuberculosis le sumamos lo que se muere por VIH asociado a tuberculosis, se sigue colocando en la 10ª causa. Y lamentablemente esto es lo que ha ocurrido. Miren ustedes, el cambio que ha habido en el número de muertes, estimado de muertes, desde el año 2022 comparado con el año 2015. Y miren lo que ha ocurrido en la gran mayoría de América Latina y especialmente en Colombia. Las muertes desde el año 2015 al año 2002 por tuberculosis han aumentado. ¿De acuerdo? Tan solo, bueno, pues hay situación en la que ha decrecido un poco en Chile y ha estado estable en Bolivia. En el resto, en la práctica totalidad de América Latina, las muertes han aumentado. Las muertes por tuberculosis desde el año 2015 al año 2022. Esto es lo que ha ocurrido a nivel global con las muertes si comparamos desde el año 2010 hasta el año 2022. Y miren ustedes, cuando había un decrecer continuo hasta que viene la pandemia por COVID, miren lo que ha ocurrido en estos últimos años. Aumentó la mortalidad, ligado también fundamentalmente a lo que hemos comentado antes, del problema que ocurrió con los centros de salud, con la atención sanitaria de los centros de salud en los pacientes que tenían tuberculosis. Se ha estimado, por lo tanto, que COVID-19 ha conseguido o está consiguiendo que puedan morir por tuberculosis a lo largo desde el año 2020 al año 2025 500.000 personas más de las que hubieran muerto por su evolución natural. Y la parte positiva, como vemos, es aquí como ya en el año 2022 empieza a bajar otra vez. Pero miren ustedes que no sería lo mismo si fuéramos por aquí. Estos son los 500.000 casos que estamos diciendo que hubo de más. Y esto es a nivel global, mundial. Pero no ocurre lo mismo con todas las regiones del mundo, porque en las Américas ha sido uno de los lugares donde más ha aumentado la mortalidad por tuberculosis, como están viendo aquí. Y todavía, no sé si el año 2023 disminuirá, no ha disminuido, mientras que, por ejemplo, en las otras regiones ya ha empezado a disminuir este impacto que tuvo COVID en la mortalidad por tuberculosis, ¿de acuerdo? Y esto era con mortalidad. ¿Qué ocurre con los casos de tuberculosis en el mundo? Los que se estimaron, la estimación. Se estimó, como he dicho antes, 10.600.000 casos, que esto supone una tasa de 133 casos por cada 100.000 habitantes. América Latina, en general, las Américas, está en una tasa media tirando a baja, no baja, por supuesto. Colombia, por ejemplo, como estamos viendo ahí, tiene una tasa, pues eso, de 10 a 50 casos por 100.000 habitantes. Y en la región de las Américas, bueno, solo Perú y Bolivia están claramente más machacados, incluso también con algunas zonas del Caribe, ¿vale? Bien, esto es lo que ocurría para todo a nivel global mundial. Pero miren ustedes lo que pasó con la notificación. Esto que veíamos antes era la estimación, lo que se estimaba. ¿Qué ocurrió con la notificación? Que en el año 2020 hubo 7,1 millones de casos notificados, cuando se estimaba que el número estimado era de 10 millones. Pero miren lo que ocurre en el año 2020. Esto era en el 2019, lo que he comentado antes. En el 2020 se produce una drástica reducción de la notificación, o sea, de la detección. Y es por lo que hemos comentado,
Se cerraron muchos centros de salud, no se atendió bien a los pacientes, por lo tanto, no se detectó el caso y no se notificó. Esto no es porque hubiera menos casos de tuberculosis, es porque se notificaban menos. Luego se estaban quedando más casos en la comunidad, transmitiendo hasta morirse. Esto era lo peor que podía ocurrir. Y cómo se ha ido recuperando parcialmente en el año 2021 y sobre todo en el año 2022, que se ha llegado a 7,5 millones. 7,5 millones que se han conseguido en el año 2022 de casos notificados es la mayor notificación jamás de la historia. O sea, que a pesar de esto, pues la buena noticia es que aunque sigan aumentando los casos, cada vez notificamos más, ¿de acuerdo? Y con respecto a las Américas, como podemos ver, hubo una reducción drástica en el año 2020, probablemente la región del mundo que más se afectó. También es cierto que junto con Europa fue la región del mundo que más se afectó por COVID-19 y cómo ya se está recuperando esa detección. Miren ustedes algo que nos preocupa mucho. Una cosa es lo que estimamos que hay en el mundo, o sea, los casos que hay. Y otro es los que notificamos. Y esta brecha es importante porque sigue estando alrededor de 3 millones de casos. O sea, si nosotros estamos notificando 7,5 millones de casos y estamos estimando que hay 10,6 millones de casos, hay 3 millones de casos que no se están notificando, o sea, que no están teniendo acceso a los programas. La gran mayoría de ellos porque están en la comunidad en zonas muy pobres donde no se les detecta y siguen transmitiendo hasta morir. Y cuando los detectamos, además los detectamos con tal tipo de lesiones que aunque los curamos con tal cantidad de secuelas que son pacientes que mueren pronto y que tienen una calidad de vida muy mala. De tal manera que lo importante es intentar reducir esta brecha, que es por lo que se lucha y por lo que vamos a analizar después los objetivos para el control de la tuberculosis. Bien, un poquito ya para ir finalizando lo que sería la situación global a nivel mundial, miren ustedes, esta es la estimación de la incidencia de tuberculosis y de la notificación por edad y sexo. Y podemos ver cómo, perdonen, esto está mal, en hombre sería el que está en naranja, se me ha ido al final el color, ¿de acuerdo? Y pueden ver ustedes que sigue siendo una enfermedad que predomina más a los hombres y en edades medias de la vida. Una noticia ligeramente buena es que los casos estimados de tuberculosis con resistencia a la rifampicina están bajando progresivamente. Aquí estamos hablando de cientos de miles y bajan, pero miren ustedes, a una situación tremendamente lenta. Y también la estimación que se tiene de el número de pacientes nuevos con tuberculosis que vienen ya con resistencia a la rifampicina, o sea que se les ha transmitido, que en el año 2015 eran un 4% y ha bajado un poco al año 2022. Esto es porque los programas están haciendo bien las cosas, pero esto es un descenso demasiado lento. Esto sería con los pacientes que ya han recibido previamente tratamientos. En el año 2015, los que habían recibido previamente tratamientos ya tenían tuberculosis con resistencia a la rifampicina un 25% y ahora tendrían un 17%. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, como todos sabemos, es una enfermedad claramente ligada a la pobreza, de tal manera que estas curvas son claras. Miren ustedes, ingreso per cápita y tuberculosis. Cuanto menos ingresa una familia, más tuberculosis. Cuando más ingresa una familia, menos tuberculosis. O sea, por eso muchas veces hemos dicho que la tuberculosis desaparecería sola tan solo con un buen reparto de la riqueza en el mundo. Porque un buen reparto de la riqueza en el mundo lo primero que hace son dos cosas. Primero, que dentro de las casas vivan menos personas, por lo tanto la transmisión se dificulta y además que la gente esté mejor nutrida. Y por lo contrario, aquí ven ustedes, a mayor desnutrición, mayores tasas de tuberculosis. Son dos grandes aliados de la tuberculosis como condicionantes sociales que hacen que sea muy difícil poderla vencer. De tal manera, si nosotros quisiéramos resaltar lo más importante, lo más relevante que ha habido en este informe global de la Organización Mundial de la Salud del año 2023, que analizaba lo que había pasado en el año 2022, un poquito lo que hemos venido diciendo antes. En el año 2022 se registró el mayor número de personas diagnosticadas con tuberculosis jamás reportado en el mundo, porque se notificaron 7,5 millones de personas, muy superior a lo que los años previos, ¿de acuerdo? Y alcanzó incluso niveles anteriores a lo que se estaba notificando previo a la pandemia por COVID, porque hasta entonces la mayor notificación había sido en el año 2019 con 7.100.000 casos. Y casi a la mitad se les hizo un diagnóstico molecular rápido. Esto es importante, estamos consiguiendo meter. América Latina todavía se está incorporando un poquito tarde a esto, que sería que todos los pacientes que tengan síntomas o signos subjetivos de tuberculosis, que hoy día le llamamos tuberculosis presuntiva, habría que hacerle una prueba molecular rápida altamente sensible para detectar tuberculosis y también para detectar resistencia a rifampicina.
y aumentó claramente del 38% en el 2021 al 47% en el 2022. Que además, algo muy importante, entre el año 2018 y 2022, 34 millones de personas han sido tratadas en todo el mundo, lo que corresponde al 84% de los objetivos del desarrollo del milenio, que era de 40 millones. Y eso lo analizaremos también. Y también como el número estimado de muertes, después de un aumento claro en el año 2020 y 2021, baja de nuevo en el año 2022 hasta 1,3 millones, incluidos aquí los del VIH. Que la tendencia de las personas que se estima que han enfermado por tuberculosis en todo el mundo se ha estabilizado después de ese aumento notable que hubo después de la pandemia COVID. Y estas tendencias reflejan la recuperación lograda por los programas nacionales de tuberculosis de las interrupciones causadas por la pandemia de COVID-19. Esta es la situación. Como pueden ver, estamos bien lejos de poder conseguir su control. Vamos a ver los objetivos que tendríamos para controlar la enfermedad y de qué manera debemos fortalecer muchas de las estrategias que decimos. Hemos visto ya un poquito la historia, vamos con los objetivos. Miren, lo primero, tendríamos que analizar las definiciones y las metas que queremos alcanzar. Miren, se llama a los países que tienen menos de 100 casos por millón de habitantes, o lo que es lo mismo, menos de 10 por 100.000, que es lo mismo, es lo que se llama países con una baja incidencia. O sea, por ejemplo, Colombia y la gran mayoría de América Latina todavía no están en esta situación que deberían estar, que serían denominados países de baja incidencia, que son menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando consigamos esto, el siguiente paso sería el paso de la preeliminación, que en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud se fijó como meta para el año 2035, que sería cuando hay menos de 10 casos por millón de habitantes, o lo que es lo mismo, menos de un caso por 100.000 habitantes. Y esto para conseguirlo, por supuesto, en los países con una baja incidencia. Para intentar conseguir el objetivo en el año 2050, que sería la eliminación, que se le llama eliminación menos de un caso por millón de habitantes. ¿De acuerdo? Esto sería lo que soñamos. ¿Y cuál fue la primera meta y los grandes objetivos? Primero, por supuesto, para poner fin a la epidemia mundial de la tuberculosis, para el año 2035 conseguir dos objetivos. Primero, reducir un 95% las muertes con respecto a las que había en el año 2015. O sea, en el año 2035 reducir un 95% con respecto a las que hubo en el 2015. Y un segundo, reducir un 90% el número de enfermos con respecto a los de 2015. 95-90, ¿de acuerdo? Para intentar conseguir en el año 2035 que todos los países estén en lo que llamamos países de baja incidencia, que son menos de 10 casos por 100.000 habitantes. Y todo ello para intentar llegar al año 2050 con lo que se llamaría la estrategia de los 3 ceros o un mundo libre de tuberculosis. 0 muertes por tuberculosis, 0 casos por tuberculosis y 0 sufrimientos por tuberculosis. Estos serían los objetivos que se marcaban. Miren ustedes, la reducción en el número de muertes para el año 2020 con respecto al 2015, recuerden, un 35%, para el año 2025 un 75%, el 2030 un 90%, para conseguir ese primer gran objetivo que hemos dicho, reducir la mortalidad un 95%. Para el número de enfermos, un 20% en el 2020, un 50% en el 2025, un 80% en el 2030 y un 90% en 2035. Recuerden, 95% en reducción de muertes, 90% en reducción de enfermos. Y miren, esto sería, estamos ya a las puertas, el año que viene es el 2025, lo que deberíamos estar consiguiendo. Y por lo que hemos analizado antes, ya vemos que estamos muy lejos de conseguirlo, porque no solo, por lo menos en las Américas, se está reduciendo la mortalidad por tuberculosis, ¿de acuerdo? Sino que incluso está aumentando. Y COVID-19 tiene un impacto también sobre aumentarlo. Luego, estas reducciones estamos muy lejos de conseguirlas. Y quiero que lo analicemos tan solo en esta diapositiva que vemos aquí. Miren, en la tasa de incidencia, que sería el número de enfermos, ¿de acuerdo?, que se intentaba conseguir para el año 2025 un 50%, recuerdan aquí, un 50% en el número de enfermos, ¿de acuerdo? Tan solo se está consiguiendo un 8,7%. O sea, muy lejos. Tenemos que, no sé, progresar mucho desde el 2025 al 2035 para intentar conseguir la meta. En el año 2025 se pensaba reducir las muertes con respecto al año 2015 un 75%. Recuérdenlo aquí, un 75%, ¿de acuerdo? Bien, pues tan solo se han reducido un 19% a nivel global, que en las Américas ni siquiera se ha conseguido esto, ¿de acuerdo? Y en el tema de cero costes catastróficos estamos en un 49%. Por lo tanto, como estamos viendo ahora mismo, se está muy lejos de conseguir las estrategias que estamos viendo. Y ya no digamos con lo que sería
las metas para el tratamiento de la tuberculosis en niños, la MDR, que no voy a analizarla aquí para que no se nos vaya mucho el tiempo. Para conseguir esta preeliminación y luego la eliminación, la Organización Mundial de la Salud se ha marcado 10 grandes indicadores para conseguir. Aquí lo están viendo ustedes. El primero, cobertura de tratamiento para la tuberculosis debería ser mayor del 90%, o lo que es lo mismo, que entren a tratamiento más del 90% de los casos que se estima que hay en la comunidad. Segundo, porcentaje de éxito de tratamiento más de un 90%, o lo que es lo mismo, que se curen más del 90% de los que entran a tratamiento. Tercero, porcentaje de familias afectadas que se enfrentan a costes catastróficos debido a la tuberculosis, 0%. Estamos todavía en un 50% a nivel global. Cuarto, porcentaje de pacientes nuevos que fueron diagnosticados mediante test rápidos recomendados por la OMS, más del 90%. Estamos en un 50%. Cobertura de tratamiento para la infección latente por tuberculosis, más del 90%. Muchos países no tienen ni siquiera datos. Cobertura de inspección de contacto, más del 90%. Lo mismo que he comentado antes. Cobertura de pacientes de tuberculosis con resultado de sensibilidad de medicamentos, 100%. Estamos en un 50%. Cobertura de tratamiento con nuevos medicamentos, más del 90%. Aquí se está avanzando mucho, pero aún estamos lejos de la realidad. Porcentaje de pacientes de tuberculosis con estado de VIH conocido, más del 90%. Creo que es el único que se está consiguiendo en la actualidad, que está por encima del 90%. Y letalidad por tuberculosis. Pero como no quiero analizar todo detenidamente porque sería incluso un poquito aburrido y se nos iría mucho la charla, sí quiero fijarme en los dos más importantes. Recuerden, cobertura de tratamiento para tuberculosis mayor del 90%. O lo que es lo mismo, que entren a tratamiento más del 90% de los pacientes que se estima que hay en la comunidad. Y luego, segundo, porcentaje de éxito, o sea, que se curen más del 90% de los que entran. O sea, que entren a tratamiento más del 90% y que se curen más del 90% de los que entran. Y esta sería la pregunta. ¿Cómo se están cumpliendo estos objetivos de más del 90% que entren a tratamiento y más del 90% que se curen para los casos de tuberculosis a nivel global mundial, ¿de acuerdo? O en las Américas y en Colombia. Miren ustedes, esto es lo que realmente teníamos en el año 2022. Se estimó que en el mundo había 10.600.000 casos, lo hemos dicho antes, pero se notificaron solo 7,5 millones. Si asumimos que todos los casos notificados entraron a tratamiento, que ya es mucho asumir, esto supone un 71%. Conclusión, estamos muy lejos del 90%. Para las Américas es un 74%, porque tan solo entraron a tratamiento 259.975 de los 325.000 estimados. Y para Colombia aún más bajo, porque tan solo entraron a tratamiento 17.293 de los 25.000 estimados. Luego, como podemos ver, aquí estamos bastante lejos de conseguir ese primer y uno de los más importantes objetivos. Y luego recuerden, el segundo sería tratamiento exitoso, que sería que se curen más del 90% de los que entran. Y aquí sí que a nivel global se está muy cerca, un 88%, aunque para los pacientes con VIH está todavía algo más lejos, 79%. Pero esto es a nivel global mundial, esto no ocurre lo mismo en las Américas. En las Américas tan solo se está consiguiendo un tratamiento exitoso en el 72%, también bastante lejos de lo que sería el 90%. Y en Colombia algo parecido, disminuyendo también notablemente los pacientes con VIH. Por lo tanto, ahora mismo la primera prioridad para controlar la tuberculosis es fortalecer los programas con los recursos que tenemos en la actualidad. Y asegurar, por lo tanto, un buen manejo de los casos iniciales de tuberculosis, lo que siempre se llamó un TOS de calidad. Porque en la actualidad, aunque las tasas de curación de casos nuevos a nivel global están en un 88%, perdón, por lo tanto se acercan al 90%, esto no es lo mismo para las Américas, que están en un 72%, y para Colombia en un 73%. Esto respecto a la curación, que a nivel global mundial casi se está consiguiendo, pero no en las Américas. Pero la tasa de detección en todos los lugares del mundo está muy lejos, alrededor del 71%. Por lo tanto, aún queda bastante camino para realizar un buen manejo de los casos iniciales con los recursos que tenemos, que nos acerque al control de la tuberculosis y que pueda prevenir el seguir generando casos de tuberculosis drogoresistente por mal manejo de los casos. ¿Vale? Esto sería con los casos globales de tuberculosis. Pero vamos a analizar algo que es auténticamente doloroso, que es penoso, que es para echarse a llorar. ¿Qué está pasando con estos objetivos de entrar a tratamiento más del 90% y que se curen más del 90% de los casos de tuberculosis con RR, con resistencia a la rifampicina, tanto en el mundo como en las Américas como en Colombia? Bien, miren, a nivel global mundial, lo hemos dicho antes, se estimaba que hubo alrededor de 410.000 casos de tuberculosis con resistencia a la rifampicina.
De ellos, tan solo entraron a tratamiento el 43%, 176.586. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los que se detectaron y entraron prácticamente lo mismo. Y de los que entraron, tan solo tuvieron éxito un 63%. Si aplicamos este 63% a este 43%, nos sale un 28%. Por lo tanto, tan solo estamos consiguiendo un tratamiento exitoso en el 28% de los pacientes que se estima que tienen tuberculosis con resistencia a la rifampicina en el mundo. O sea, nada. Esto es tan solo conseguir beneficios individuales, pero nada de repercusión de impacto programático epidemiológico. Es por lo que yo llamo que la tuberculosis MDR sigue siendo una gran crisis de salud pública. Esto es a nivel mundial. ¿Qué ocurre con las Américas? En las Américas, en el año 2022, se estimó que había 12.000 casos de tuberculosis con resistencia a la rifampicina, de los que entraron a tratamiento tan solo el 46%. ¿De acuerdo? Esto sería más o menos parecido a lo que a nivel global mundial. Pero aquí tan solo se curaron el 60% o tan solo tuvieron un tratamiento exitoso. Si aplicamos este 60% al 46%, algo parecido a nivel global en las Américas. Nos parecemos mucho. Y es que tan solo estamos teniendo éxito, o sea, curamos al 27% de los pacientes que se estima que hay con tuberculosis con resistencia a la rifampicina en el mundo. O sea, otra vez lo mismo, beneficios individuales, pero no vamos a conseguir impactos epidemiológicos. Y esta situación, que ya de por sí es mala, aún es un poquito peor para Colombia. En Colombia se estimó que en el año 2022 hubo 1.100 casos de tuberculosis, de los que entraron a tratamiento tan solo el 20%. Estoy dando datos oficiales de la OMS. No me los estoy inventando. Y de ese 20% que entró a tratamiento, tan solo se curó el 52%. Si aplicamos un 52% o un 20%, supone que en Colombia tan solo se estarían curando el 10% de los casos estimados que hay en la comunidad de tuberculosis con resistencia a la rifampicina y con MDR. Por lo tanto, como estoy poniendo aquí, la segunda prioridad debe ser controlar la epidemia de tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Y aquí sí que está existiendo un rotundo fracaso, pues están entrando a tratamiento solo el 43% a nivel mundial, que en el caso de las Américas un 46% y un 20% solo en Colombia, y solo se están curando el 63% de los que entran a tratamiento, que es algo parecido a lo que ocurre en América Latina y en las Américas y en Colombia. De esta forma, como mucho, y como he dicho antes, se pueden conseguir beneficios individuales, pero el impacto comunitario es mínimo o nulo. ¿De acuerdo? Aquí hay que trabajar mucho. Por lo tanto, para intentar conseguir de entrada, como grandes metas, grandes objetivos, el control de la tuberculosis, es necesario incrementar la detección de casos para que entren más casos a tratamiento y la curación de los que entran. ¿De acuerdo? Y aquí viene la primera gran pregunta. ¿Cómo se podría incrementar la detección de los casos de tuberculosis y de la tuberculosis con resistencia a rifampicina? Pues miren ustedes, cambiando lo que habíamos hecho hasta hace 3 o 4 años. De entrada hay que hacer detección activa de tuberculosis en poblaciones vulnerables. Todos conocemos cuáles son: los privados de libertad, los contactos, los VIH, aquellas comunidades indígenas que tienen tasas de tuberculosis superiores a 500 casos por 100.000 habitantes. Entonces hay que buscar la tuberculosis. Recuerden que durante muchísimo tiempo nos enseñaron que tan solo había que hacer detección pasiva, o sea, detectar de entre los que vienen al sistema de salud. No, eso no va a ser suficiente. Hay que hacer detección activa en poblaciones vulnerables. ¿Cómo? Mezclando la clínica, la radiología, con diferentes sistemas de computadores que nos pueden ayudar, y por supuesto a todo paciente que tenga síntomas o signos sugestivos de tuberculosis habría que hacerle una radiografía y una prueba molecular rápida, altamente sensible, ¿de acuerdo?, para detectar mucha tuberculosis y para detectar resistencia al menos a rifampicina. Esto es fundamental, por lo tanto hay que cambiar por completo, seguir todavía con la detección pasiva de los que vienen al centro de salud y la baciloscopía, que es muy poco sensible, que es una mala técnica. Pues nos vamos a quedar en lo que tenemos. Hay que salir a buscar casos en las poblaciones vulnerables, y en todo paciente, sea población vulnerable o no, que tenga síntomas o signos sugestivos de tuberculosis, hacer radiografía de tórax, ¿de acuerdo?, y prueba molecular rápida. De esta manera, solamente de esta manera, vamos a conseguir aumentar la detección. Y por supuesto, algo que la gran mayoría de América Latina tiene, pero no tanto Colombia, que es un sistema de salud con cobertura gratuita y universal. Sabemos ustedes que las unidades prestadoras de salud a veces nos ponen pegas, yo lo he podido vivir porque es un trabajo con ustedes, y esto debería de corregirse claramente. Esto sería para incrementar la detección, o lo que es lo mismo, cualquiera, porque en Colombia tienen ustedes muchos
muchas pruebas moleculares rápidas altamente sensibles que funcionan muy bien. Pero bueno, vamos a hablar globalmente el que más se está utilizando, que a todo paciente con síntomas o signos subjetivos de tuberculosis se le haga un Ginesper Ultra, ¿de acuerdo? Cuyo límite de detección está en 12-13 bacilos por mililitro de muestra. ¿Por qué? Porque su sensibilidad para detectar tuberculosis es cercana al 90%. O sea, es muy buena. Por lo tanto, aporta de un 25 o un 30% más diagnósticos que la baciloscopía, cuya sensibilidad máxima son de 60-65%. No se olviden que para que un Ginesper Ultra sea positivo, con 10-12 bacilos por mililitro de muestra va a dar positivo. Mientras que para que una baciloscopía hace falta por lo menos 10.000. Miren ustedes qué cambio tan importante. Por lo tanto, el Ginesper Ultra, que lo hemos utilizado muchas veces tan solo para detectar resistencia a la rifampicina, es una virtud muy buena que tiene detectar resistencia a la rifampicina, pero en mi opinión no es la más importante. La más importante es que es clave en aumentar la detección, ¿de acuerdo? Y miren ustedes, este sería el último mapa que ha publicado la Organización Mundial de la Salud sobre el porcentaje de casos nuevos de tuberculosis a los que se realizó una prueba diagnóstica rápida, Ginesper u cualquier otra, recomendada por la OMS. Y están viendo ustedes cómo, por ejemplo, Colombia está entre un 40 y un 59%. Debería ser del 100%. Pero miren que todavía hay otros países de la región, miren ustedes que la región de las Américas le falta todavía mucho para progresar. Incluso países como México, menos del 20%. Así no podemos aumentar la detección. ¿De acuerdo? Y la otra pregunta sería, ¿cómo se podría mejorar la tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina? Y aquí serían dos grandes medidas. La primera, incorporar sobre todo a los pacientes que tienen tuberculosis con resistencia a la rifampicina, esto sí lo está haciendo ahora toda la región, los nuevos fármacos, que son mucho mejores, más eficaces y mucho más esterilizantes, por lo tanto pueden acortar los tiempos largos del tratamiento de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Hablo del linezolid, del amarid, pretomanid, y componer esquemas, por lo tanto, con estos regímenes que son más eficaces, acortados y mejor tolerados. ¿De acuerdo? De tal manera que ya, para ir terminando, la parte más relevante que nos ha aportado sobre estos progresos en el control, el último informe de la OMS, es esta, es que a pesar de los progresos, aún se está lejos de los objetivos de la estrategia fin de la tuberculosis para el año 2022. Que tan solo ha habido una reducción del 8,7%, lo que hemos visto antes, en la tasa de incidencia frente al objetivo del 50% para el 2025. Que tan solo ha habido una reducción del 19%, también lo hemos visto antes, en el número de muertes frente al hito o a la meta del 75% que se quería conseguir para el año 2025. Y que aún casi la mitad de las personas con tuberculosis todavía enfrenta costos totales catastróficos. Y que la proporción de personas que viven con VIH entre todos los casos de un nuevo de tuberculosis ha ido disminuyendo constantemente durante varios años. ¿De acuerdo? Bien, quiero terminar tan solo con 2 o 3 mensajes. El primero de ellos es convencerles de algo que estoy seguro que están convencidos, porque por eso están trabajando en tuberculosis, es que invertir en tuberculosis es la intervención de salud más rentable que existe. Miren, hace ya como unos 10 años, el Banco Mundial, que de altruista no tiene nada, hizo una estimación de puro costo, de puro capitalista, ¿no? Y sería los dólares que yo puedo ganar por cada dólar que yo invierto en una enfermedad concreta. O sea, si yo invierto $1 en capacidad quirúrgica local, como salvo a gente joven que luego va a poder ir trabajando y pagando impuestos, ¿de acuerdo? Recupero 10 para la comunidad. En inmunización, en VIH o en VIH, 12. En malaria, 20. Inmunización extendida, 20. En ataques cardíacos, 25. Miren dónde está el tope. En tuberculosis. Porque en tuberculosis estamos detectando tuberculosis en gente joven que si los curamos y además hacemos una detección precoz, los curamos con pocas secuelas, van a ser personas que van a seguir cotizando y trabajando y aportando a la comunidad durante 20 o 30 años. O sea que esto de puro, ya no digo puramente economicista, de acuerdo, puro capitalismo, también hay que convencer a las autoridades de salud que invertir la tuberculosis es la estrategia de salud más rentable que existe, ¿de acuerdo? De tal manera que estas serían unas conclusiones, y es que la tuberculosis con resistencia a la rifampicina es un temor y un reto a nivel mundial, que la situación actual es preocupante y no mejora, que con un adecuado manejo clínico y programático todos los casos de tuberculosis tienen posibilidad de curarse, incluso aquellos con patrones tensos de resistencias, que como hemos visto antes, la primera prioridad es fortalecer los programas, asegurando un buen manejo de los casos iniciales para detectar y curar más del 90% y así evitar la transmisión y también la producción de casos de tuberculosis con resistencia a fármacos, que además también esto hay que hacerlo con los pacientes con tuberculosis con resistencia a la rifampicina.
Pues esto es una colaboración que estamos haciendo con Alosa TV Academy, creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Esto es una organización sin ánimo de lucro que se creó hace ya unos 3 años con el ánimo de ayudar en el camino de la eliminación de la tuberculosis. Como digo, es una organización sin ánimo de lucro creada para apoyar a los programas nacionales de tuberculosis y las organizaciones que les apoyan con 3 objetivos prioritarios. Primero, desarrollar planes intensivos de entrenamiento. En Colombia hemos dado varios el año pasado, de acuerdo, cubriendo todos los campos de la tuberculosis y todos los niveles de atención, incluyendo pacientes y sus asociaciones. Proveer asistencia técnica, tanto presencial como virtual en línea, también en todos los campos de la tuberculosis, incluyendo el apoyo en las decisiones clínicas de los pacientes más complejos y apoyo en el desarrollo de los proyectos de investigación. Para ello, en la actualidad, el grupo de expertos, el grupo de consultores, son más de 100, que todos son médicos especialistas de un alto nivel de conocimientos y otro personal sanitario, enfermeras, incluso pacientes, que tienen un buen nivel de conocimiento del campo que les toca de su enfermedad y que todos tienen una buena capacidad docente y que pertenecen a más de 50 países y que, como digo, son consultores o colaboradores. De tal manera que hemos apoyado a más de 45 países en los últimos 2 años. Con respecto a los cursos disponibles, aquí los tienen todos, son muchos, de epidemiología y control de la tuberculosis, que cada año damos ahora del 6 al 10 de mayo. Del próximo mes daremos un curso internacional para la región de América Latina sobre epidemiología y control de la tuberculosis, de manejo clínico y programático de la tuberculosis con sensibilidad y resistencia a fármacos, que también damos cada año un curso internacional, este año será en octubre para la región de América Latina y la damos también en muchos países de la región. Manejo clínico de casos complicados de tuberculosis para médicos especialistas, puro caso complicado, de TB y VIH, TB en niños y adolescentes, TB y COVID-19, TB y diabetes, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis latente, manejo de reacciones adversas a fármacos antituberculosos, control de infección en tuberculosis, tuberculosis para enfermeros y otro personal sanitario, tuberculosis para pacientes y sus asociaciones, tuberculosis para personal de laboratorio, investigación operacional en tuberculosis, algo muy novedoso y de lo que tenemos bastante experiencia, que es manejo clínico de las enfermedades producidas por micobacterium en tuberculosis, y uno que hemos incorporado recientemente, que es el manejo clínico de los pacientes después de curar la tuberculosis, lo que llamamos el post-TB disease, ¿de acuerdo? Con respecto a los cursos, estos cursos los hay disponibles de varias duración, 2, 3, 4, 5, 8, 10 o 14 días, y en prácticamente todos los idiomas, porque tenemos consultores que hablan todos estos idiomas: inglés, francés, español, portugués, italiano, ruso, perdón, que pone ruo, alemán, chino, indio y árabe. Y en modalidad presencial, que hemos dado el año pasado 4 en Colombia, por ejemplo, o virtual en línea, como los que estamos dando en la actualidad los internacionales para América Latina. Y los cursos se adaptan porque son, aunque el contenido es muy parecido, adaptamos para que todos ellos puedan ser lo más eficaces y puedan transmitir al máximo los conocimientos. En la asistencia técnica, apoyamos en la implementación de estrategias para el fin de la tuberculosis, el NTV, en la implementación también de estrategias para apoyar en el camino de la eliminación de la tuberculosis, apoyo a estrategias nacionales para el manejo de los casos de pacientes con tuberculosis y con drogresistencia, apoyo últimamente en la implementación de regímenes acortados tanto para el tratamiento preventivo de la tuberculosis, el TPT, de la tuberculosis sensible y de la tuberculosis resistente con regímenes cortos, evaluación y apoyo a la Red Nacional de Laboratorios de la Tuberculosis, preparación de guías y manuales internacionales y nacionales y en desarrollo de protocolos de investigación. Y, por supuesto, bueno, yo creo que muchos de ustedes conocen, contesto en menos de 24 horas todos los casos, por muy complicados que sean, que nos envíen de todas estas dificultades diagnósticas, pacientes con patrones extensos de resistencia, reacciones adversas, TB-VIH, TB-COVID, TB-diabetes, TB y otras morbilidades, formas complicadas en niños, manejo de micobacterias no tuberculosas y ahora muy recientemente tenemos bastante sobre manejo de pacientes con secuelas después de curar la tuberculosis. Ya para terminar, dentro de lo que sería el campo de la investigación, apoyamos en la investigación operacional, en desarrollar ensayos clínicos aleatorizados o randomizados y otro proyecto de investigación. Bueno, quiero despedirme dando las gracias de nuevo a Pansy Scientific y a Mauricio González por haber hecho posible que hayamos empezado por esta primera de 4 charlas, que es la que hemos dado ahora mismo, y que se van a seguir. Esta es la situación de la tuberculosis en el mundo y objetivos para su control, con una segunda que daremos el 19 de junio, también un miércoles, como diríamos serían las sesiones de los miércoles. Aquí vamos a hablar de algo que nos preocupa mucho, que es el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis latente. Luego después,
El 11 de septiembre daremos la tercera, es una por trimestre, que sería aquí ya actualización en el diagnóstico de la tuberculosis, incluyendo tuberculosis con resistencia a fármacos, y la última, que la daremos el miércoles 11 de diciembre, sobre actualización en el diagnóstico de la tuberculosis, incluyendo tuberculosis con resistencia a fármacos. Muchas gracias a todos, creo que ha sido una revisión extensa, espero no haberles aburrido, y bueno, por mi parte tenemos tiempo para las preguntas que ustedes quieran.